El día de hoy quiero hablarles acerca de 10 principios de un niño emocionalmente saludable. Quiero darles a ustedes una lista. La semana pasada, de hecho todos los videos, mi intención es que todos los videos vayan a... Mi meta sí son los niños, pero mi objetivo principal son los padres. Mi objetivo es dar información a ustedes, los padres, para que ustedes puedan trabajar en casa con estas herramientas, que las puedan llevar a cabo. Porque los niños, sí, es bien cierto que ellos trabajan, pero ellos no pueden ejecutar si es que nosotros como adultos no les guiamos, no les decimos cómo es que deben hacerlo. Y por supuesto que lo pueden practicar una y otra vez, pero pueden lograrlo siempre y cuando los adultos les acompañemos. Entonces, la semana pasada era un video que era dirigido a los padres, que nosotros íbamos a estar trabajando para que pudiéramos ver un trabajo concreto. Una vez que lo estemos haciendo, que lo estemos practicando y que lo estemos llevando a cabo, con los días vamos a ver el trabajo reflejado ya con nuestros hijos, pero era mi objetivo, el video anterior era para los padres. El día de hoy es algo muy similar. Sí es un trabajo que se va a ver reflejado en nuestros hijos, pero nosotros como padres necesitamos ser conscientes primero de lo que nuestros hijos necesitan para que logren una salud emocionalmente saludable, vaya la redundancia. Entonces, aquí mi intención el día de hoy es darles un listado para que ustedes empiecen a trabajar, sensibilizarlos acerca de las necesidades de su hijo y muchas veces los padres queremos que nuestros hijos logren que sean sociables, que puedan hablarle al compañerito de al lado, que no tengan pena en preguntar. Ahora con las clases en casa, muchos de los padres nos damos cuenta cómo es que nuestros hijos trabajan, cómo son las clases con los otros niños, cómo son los profesores, los conocemos un poco más, y me he enfrentado incluso yo como mamá el que los niños a veces no pueden preguntar. Lo veo en mi hija y lo escucho a veces con sus compañeros y con los niños con los que trabajo en consulta, que a algunos niños algunas veces les cuesta mucho poder preguntar, poder reconocer que no comprenden la clase o que no saben lo que está sucediendo en la clase, por lo tanto no pueden integrarse a la clase como tal. Entonces, la intención es que como padres nos sensibilicemos acerca de las necesidades de nuestros hijos para que ellos puedan lograr mucho, y van a lograrlo siempre que nosotros estemos en acompañamiento con ellos, pero van a lograr mucho más cuando estén practicando con nuestro acompañamiento y que después ellos empiecen a lograrlo solos sin la ayuda de los padres. Así que bueno, vamos a empezar. Primero me presento, yo soy Mónica Ruiz, soy psicoterapeuta infantil, trabajo la terapia de juego en consulta, presencial y online con los niños y sus familias. Tengo una especialidad en estimulación temprana, otra en tanatología pediátrica y actualmente haciendo una en crianza en los hijos. También soy mamá de 2, de Renata de 8 años y José Javier de 3 añitos. Y bueno, como cada jueves les agradezco siempre infinitamente que se conecten. De todas maneras ya saben que la información se queda en plataforma para que la puedan revisar con mucho más detenimiento y la puedan compartir a otros padres que consideremos necesiten de apoyo y que queremos ayudarles. Así que pues bueno, vamos a empezar. La recomendación número 1, ¿cuáles son estos principios que necesitamos para que nuestros niños sean saludables, que sean emocionalmente saludables? El primero sería que debemos estar sensibles y debemos estar muy empáticos acerca de las necesidades del niño. ¿Cuál es el primer principio? Es que nuestro hijo debe ser un niño respetado. Para lograrlo, nosotros necesitamos como adultos respetarlo primero, para que él logre respetarse y darse su lugar frente a otros niños. Es bien difícil incluso como adultos. Me ha tocado trabajar con adolescentes que siempre se dejan al final porque con esta necesidad de querer pertenecer a un grupo, los adolescentes tienen una necesidad muy grande de pertenencia con este grupo cuando ya están en esta etapa. Y lo que queremos como padres es que nuestros hijos no se olviden de sí mismos, que no se olviden de ellos y que sí quieran pertenecer a un grupo, porque es saludable socializar con otros niños, socializar con pares. Esto de las relaciones interpersonales es completamente saludable, pero ¿cómo podemos lograrlo en la etapa de la adolescencia? Necesitamos trabajarlo ahorita, cuando los niños son muy pequeños, y podemos hacerlo desde temprana edad. ¿Cómo?
Ellos necesitan ganarse su lugar, necesitan no solo ganárselo, sino poder lograrlo frente a otras personas y poder decir, incluso en este tumulto de personas, aquí estoy, yo también quiero romper la piñata, es mi turno, ahora me toca a mí, tú ya hablaste, me toca. Necesitamos que los niños puedan decirlo. ¿Cómo lo van a lograr? Podemos empezar a trabajarlo en casa nosotros como adultos, dándole su lugar, validándolo, respetándolo. ¿Y qué quiero decir con esto? Eliminar todas las etiquetas. Muchas veces nosotros como adultos, si no es porque lo hemos oído o porque ya es un lenguaje que sale muy fluido, solemos decir, por ejemplo, en una situación donde hay muchos juguetes tirados, decimos, mira qué cochinero, o qué tirado está este lugar, eres un cochino, eres un sucio, eres un desordenado, eres. Y son estas etiquetas que vamos poniendo y que el niño no lo interpreta como el lugar hacia afuera, sino él entiende, claro, es que yo soy el sucio, es que soy el que no hace bien las cosas, es que soy el que no sabe ordenar. Y sé que no lo soy porque la persona más importante, papá o mamá, me lo dicen. Recordemos que para lo que el niño comprende, incluso nosotros si nos transportamos a nuestra infancia, vamos a darnos cuenta que lo que nuestra mamá o papá decía, yo me atrevo a decir que era ley. O sea, lo que ellos decían era la verdad absoluta y no había nada que pudiera cambiarlo. Además, ya de adultos comprendemos que las cosas quizás así no eran, que quizá lo dijeron porque era lo que ellos aprendieron, o era lo que sabían, o era como nos pudieron educar. Pero ya hoy los tiempos son diferentes. Hoy los adultos nos damos cuenta de que nuestros hijos están en otra etapa. A la edad de mi hija, a los 8 años, yo era una niña completamente distinta y que necesitamos que nuestros hijos se adapten al tiempo presente. Entonces, yo como mamá aprendí de lo que crecí y aprendí de lo que mis padres me enseñaron, pero nuestros hijos necesitan aprender de otra manera porque están en otros tiempos y yo ahora como adulto soy sensible y necesito darme cuenta de las cosas que estoy repitiendo y que no son las adecuadas para mi hijo. Por eso es importante para mí como mamá que mi hija logre ser respetada. Para los otros adultos, para los otros niños, pero para mí es mucho más importante que mi hija logre darse su lugar, darse a respetar ella misma. ¿Cómo lo estoy logrando yo en casa? Dándole su lugar a ella y eliminando todas las etiquetas. Yo les comparto que en casa no decimos, no hablamos con estas palabras de gordo, flaco, feo, bonito. Son palabras que están fuera de nuestro vocabulario. Sin embargo, ¿cómo las podemos sustituir en un lenguaje que sea adecuado para otras personas, incluso para mi hija? Por ejemplo, decir flaco es una persona delgada, decir una persona que es gorda, decimos que es una persona que es robusta. Y mi hija me pregunta, ¿y qué era robusta cuando estaba más pequeña? Yo le decía una persona grande, que es de tamaño grande, simplemente sin dar detalles. Entonces podía ella hacer una definición de grande y delgado, incluso en las cosas. Una pelota que es grande, una pelota que es pequeña, un lápiz, incluso hay lápices que son delgados y lápices que suelen ser más grandes de tamaño y más grandes en cuanto a grosor, en diámetro. Entonces, explicando a nuestros hijos con ejemplos, nuestros hijos pueden comprender de manera que ellos pueden verbalizar de una manera adecuada y ellos pueden poner límites. Entonces, yo te recomendaría, papá, que el primer principio, y tú lo lleves a cabo, es elimina todas las etiquetas que te sean posible. Quita todos el eres, para cambiarlo de una manera positiva, porque quizá estamos trabajando en esta parte negativa de eres muy sucio, eres muy lento, eres muy tonto, eres muy torpe, cuando lo que queremos es que nuestro hijo sea exitoso, y con exitoso me refiero a que pueda solucionar muchos de los conflictos que se le presentan todos los días. Entonces, más bien me enfoco en lo que sí hace muy bien mi hija. Mi hija hace unos dibujos maravillosos, es muy creativa. Por ejemplo, si le hace falta el organizarse, yo le ayudo a organizar, le enseño cómo debe ir, le doy algunas opciones, le doy material para que lo pueda hacer y lo hacemos juntas. De manera que la próxima vez que encuentre yo el lugar sucio ya no le voy a decir eres, sino más bien este lugar está muy desordenado, ¿cuándo se va a ordenar? O oyes, ordenamos hace 3 días y resulta que está tirado de nuevo, hay que volverlo a ordenar, hay que volver a recoger los juguetes. Entonces me estoy enfocando en la situación, me estoy enfocando en el material, pero no me estoy enfocando en ella.
Si ella necesita ayuda, yo con gusto me acerco y le digo, mira, esto hay que modificarlo, esto le hace falta a lo mejor un poco más de orden, pero no le digo está muy mal, está mal hecho, está pésimo, lo hiciste mal o el eres. Mejor se lo cambio por algo positivo para que mi hija sienta que lo está haciendo bien, lo que está haciendo bien y lo que no, me estoy sentando con ella a revisarlo y guiándole para que ella lo pueda lograr de una mejor manera posible. Entonces, si trabajamos con etiquetas, es muy difícil quitarlas después. Cuando los niños están más grandes, los niños llegan a pensar que de verdad son sucios, son torpes, son inútiles e incluso empiezan a tener estos sentimientos de ellos mismos se anulan, ellos mismos baja la autoestima, su autoconcepto se modifica. Entonces hay mucha modificación y ya no se atreven a arriesgarse, no se atreven a pedir, no se atreven a dar su lugar, aun cuando sepan o cuando les parezca que es injusto, prefieren quedarse callados. ¿Por qué? Porque nosotros como adultos, los más importantes les reprobamos. Entonces, ¿qué esperar del vecino, del amigo de la escuela, del maestro, etcétera? Prefieren mejor quedarse callados. Entonces, el primer principio y el más importante siempre es que nuestros niños logren ser respetados. ¿Cómo? Los adultos vamos a ayudarles a respetarlos. Nosotros vamos a empezar desde casa con un lenguaje adecuado y quitando todas las etiquetas en lo posible. El principio número 2, es bien importante que nosotros como adultos comprendamos que los niños entienden la verdad, que pueden comprender el entorno. Por lo tanto, los niños pueden aprender sobre consecuencias y pueden aprender sobre responsabilidades en una etapa muy temprana. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Necesitamos dejarlos experimentar. Por ejemplo, si mi hija no tiene hambre, yo no puedo servirle un plato gigante, ni puedo obligarla a comer. Muchos especialistas nos han dicho que entre más obligues a tu hijo a comer, es muy probable que él tenga mucha más resistencia a probar nuevos alimentos. Entonces, yo les comparto, en el caso, por ejemplo, de mis hijos, yo he visto los dos que en tiempo de calor, mis hijos dejan de comer o les baja mucho el hambre. Así que prefiero que desayunen muy bien y literalmente que cenen muy bien. Entonces, incluso mi hija Renata de 8 años, ella prefiere desayunar tarde, ella no es de las que se despierta y va a comer enseguida, no, mi hijo, el más pequeño, sí, él duerme con la comida y despierta con la comida, pero mi hija mayor no. Entonces, prefiero que ella tenga un poquito más de hambre para que cuando se siente a desayunar, desayune bien. Ahora, si ella no quiere desayunar, está bien, entonces quizá ahorita no tenga hambre, pero yo también como adulto comprendo que quizá es el calor, que quizá todavía no es tiempo porque se acaba de despertar, etcétera. Yo le puedo permitir a mi hija tener hambre para que ella, no quiero decir que con esto yo la haga sufrir y que le dé de desayunar a la 1 de la tarde, no, pero también puede ser que a lo mejor nos despertemos muy tarde porque anoche dormimos tarde y entonces sí podemos desayunar tarde. Pero en momentos donde ella aprenda, porque incluso mi hija, yo recuerdo que para que ella aprendiera a sentir el hambre y a decir que tenía hambre, pasó muchísimo tiempo, porque como mamás, sabes de qué horarios tiene tu hija hambre y le ofreces, pero no le permites a tu hija poder diferenciar. Yo me acuerdo que mi hija incluso me decía, mamá, siento el estómago caliente, pero era su manera de decir que tenía hambre. Entonces, yo sabía que tenía hambre, pero yo esperaba que ella me dijera que tenía hambre. Entonces, necesitamos que nuestros niños experimenten, que puedan vivirlo, que puedan practicarlo para que puedan lograr esto de las consecuencias. De otra manera, el aprendizaje de los límites difícilmente va a ser posible. Entonces, necesitamos darles el permiso de que ellos logren tener estas responsabilidades para una vez que las responsabilidades se logren o no, hay una consecuencia positiva o sí negativa de la toma de decisiones. Incluso esto de responsabilidades y consecuencias viene acompañado de la toma de decisiones. El principio número 3 que yo te diría para que tu hijo sea un niño emocionalmente saludable es que los adultos, y aquí va de la mano con la anterior, es que nosotros como adultos necesitamos poner límites y los niños comprenden los límites y se apegan a ellos. Y de hecho un niño que tiene límites es completamente mucho más... sí, un niño mucho más emocionalmente saludable que otro que no los tiene. ¿Por qué?
Los límites, imaginemos que estamos en un círculo, en un cuadrado, como ustedes lo quieran, una figura que quieran imaginar. Entonces, cuando tú pones límites claros a tu hijo sabe que debe permanecer dentro del círculo, por ejemplo. Y quizá también le puedas dar algunas pautas para que tu hijo pueda cruzar el círculo, pero no podrá cruzar siempre. ¿Y cómo saber que no puede cruzar siempre? Tú deberás de decirle cuándo, dónde y por qué debería de cruzar. Y te prometo que tu hijo lo comprende, pero necesitas acompañarlo y decirle cuándo, dónde y por qué podría o no cruzar. Entonces, si tú eres firme en cuanto a los límites, y con los límites me refiero que son reglas que tú debes estipular, aclarándole a tu hijo qué es lo que debe o no debe hacer. Y con esto me refiero y que algo que yo siempre les he dicho aquí y se los hago saber en consulta. Papás, cuando el niño llega a consulta, a veces jugamos y siempre una de las reglas es portarme bien. Pero yo le pregunto al niño qué es portarse bien y a veces el niño como que pues no me queda muy claro qué es portarse bien. Y es precisamente también que cuando van a la escuela o van a algún lugar le decimos de manera muy general, pórtate bien. Pero esta frase queda muy escueta porque necesitas especificar qué es portarse bien. Portarse bien es quizá si va a ir a la escuela, pues bueno, ¿sabes qué? No puedes comer en hora de clases. Esa es una regla. Si quieres comer, bueno, vas a esperar hasta que sea la hora del recreo. Puedes platicar hasta la hora del recreo. Si vas a clases, vas a aprender. Entonces, por favor, pon atención en tus clases. Si es día de examen, bueno, quizá haya que estudiar, haya que repasar, etcétera. Son reglas. Entonces, esas reglas tú se las debes de anticipar a tu hijo previamente para que tu hijo ahora sí se comporte y permanezca dentro de este círculo que tú le has manejado. Pero si tú puedes marcar un círculo, tu hijo no va a saber en qué momento entrar y salir. Cuándo ya no debe entrar, cuándo ya no debe salir. No lo va a saber si tú no le haces saber antes con reglas y anticipadas cuándo debe de o cuándo ya no puede salir de este círculo. Entonces es importante que tú establezcas reglas en casa y estos son los famosos límites. Otro punto importante, el número 4, es que el niño debe de sentirse motivado. Y aquí hace unos días yo tenía una situación con unos colegas que platicábamos acerca de los premios en los niños. Yo como mamá y como profesional no estoy a favor de los premios con los niños. Y como mamá yo lo he constatado y también como profesional en consulta, que cuando tú das premios a tus hijos, tu hijo se enfoca en el premio y se olvida del aprendizaje y de la motivación. La motivación hay dos tipos hay una que es esta que viene de adentro, esta motivación que le llaman intrínseca y la otra es extrínseca porque va de afuera, la motivación que va de afuera. La motivación de afuera son precisamente estos reforzadores, estos premios o castigos que van desde afuera, pero que realmente no hay un aprendizaje. Por eso es que los castigos llegan a condicionar al niño y el niño hace en automático algunos comportamientos para complacer al padre porque no quiere ser castigado o porque sí desea ese premio, pero no hay un aprendizaje como tal. Por ejemplo, no sé, hace días, y eso lo aprendimos aquí en casa, cuando mis hijos salían a jugar al patio dejábamos la puerta abierta y se metían moscas, por ejemplo. Entonces mis dos hijos les estresa ver las moscas, les molesta y les estresa. Entonces yo les decía, ya mi hija mayor lo comprende muy bien, pero mi hijo pequeño todavía no comprendía muy bien qué pasaba. Entonces yo le decía, si tú cierras la puerta, las moscas no entran. Si dejas la puerta abierta, las moscas se van a meter. Entonces, de practicarlo, lo aprendió. Entonces, ahora sabe que la puerta se cierra para que no entren las moscas. Entonces, aquí es que en lugar de enfocarlo en la frustración, en quizá a lo mejor lo voy a regañar, le voy a gritar o voy a cerrar la puerta, esto va a ser una motivación que sí va a saber que la puerta se va a cerrar, pero no va a entender por qué. Necesito explicarle a mi hijo por qué hay que cerrar la puerta. Como a él le es molesto, entonces puede conectar desde dentro que la mosca le es molesta. Entonces él ahora ya comprende y sin decir nada cierra la puerta. Incluso dice la mosca, para que la mosca no entre, se cierra.
y es un bienestar, ay, no hay moscas. Y él lo puede interpretar, es algo curioso a sus 3 años cómo puede entender. Pero este motivador de adentro es lo que me hace sentir bien, el aprendizaje que yo estoy aprendiendo, vamos, que estoy logrando. Y no solamente se logra con mi bienestar yo personal, sino necesito de afuera que mi padre me estimule, mi mamá, y que me diga que lo estoy haciendo bien para poder lograr conmigo y saber que estamos haciéndolo correctamente porque me estoy sintiendo bien. Entonces, el niño necesita ser motivado. ¿Cómo? Dile durante el día lo bien que está haciendo las cosas. Si recoge sus juguetes, apláudele, felicítalo, motívalo. ¿Cómo lo puedes motivar? Había una mamá, recuerdo que una vez que invitamos a su hijo aquí a la casa cuando estaban recogiendo juguetes, ella les decía a los niños, mi hija y su hijo tienen la misma edad, entonces recuerdo que decía, voy a contar hasta 10 a ver quién recoge más juguetes. Entonces los niños no pensaron en un premio, incluso ella jamás mencionó el premio, ni dijo a ver quién gana, solamente dijo voy a contar hasta 10 y aquí les voy a dar unas canastas y váyanse preparando, vayan viendo con la vista a ver quién va a recoger más rápido y voy a empezar. Y entonces los niños se emocionaban y entonces cuando ella empezó a hacer la cuenta regresiva y para empezar el conteo, los niños corrieron y rápido empezaron a recoger. Entonces en segundos la habitación ya estaba limpia, ordenada, pusieron juguetes en las canastas, etcétera, y recogimos rápido. Entonces este bienestar de ay, qué bien se siente, y sí, yo recogí más juguetes y vamos a contar, esto es un motivador. Entonces necesitamos reforzar a nuestros niños que lo están haciendo muy bien. Si no lo están haciendo bien, es importante, como les decía en el punto número 1 sobre ser respetado, dile a tu hijo cuando no lo está haciendo bien, pero oriéntalo, cuándo sí se debe de hacer bien, por qué sí, por qué no está bien y cómo es que sí debería de hacerlo, para que tu hijo siga motivándose en toda esta evolución de su aprendizaje. Entonces, yo te decía, no estoy muy a favor de los premios, porque los niños, yo he visto en consulta que se enfocan en el premio y que a veces el aprendizaje lo pasan de largo, entonces hay una frustración mayor por parte del niño y del adulto porque no se está aprendiendo, porque se salta literalmente al premio y porque incluso en los juegos los niños suelen hacer trampa por llegar al premio o por querer evadir el castigo, por ejemplo. Entonces necesitamos más bien a los niños motivarlos desde dentro del interior. El que bien se siente que a mí me digan que lo estoy haciendo muy bien, que me guíen, que yo me siento que mi padre me acepta, que me quiere porque me está diciendo que lo estoy haciendo bien. Recordemos otra vez que para los niños el papá y la mamá son los adultos y las personas mucho más importantes. Somos quienes aceptamos y quienes les reconocemos a los pequeños lo que están haciendo y por ende de aquí va creciendo la autoestima y yo me estoy aceptando por lo que estoy haciendo, porque ellos me están aceptando primero. Ahora, el principio número 6 para que tu niño sea tu hijo emocionalmente saludable es que el niño, cuando tú estableces reglas en casa, tu hijo debes de considerarlo, porque si no, entonces estaríamos cayendo en esta crianza autoritaria, donde solamente los adultos decidimos y los adultos enlistamos qué es lo que se debe de hacer y aquí nadie rompe las reglas. Y lo que queremos es que también podamos llegar a ser unos padres que seamos muy flexibles, y no quiero decir que se rompan las reglas, sino que podamos modificarlas. Por ejemplo, en casa una regla es que cada uno duerme en su propia habitación. Por ejemplo, aquí en casa, mamá y papá duermen, por ejemplo, en la misma habitación. Renata y su hermano están compartiendo ahorita habitación. José tiene su propia habitación, Renata tiene su propia habitación, pero juegan a dormir en la habitación una de otro y duermen juntos. Mi hija, nosotros colechábamos hasta hace algunos meses, entonces mi hijo dormía con nosotros y a veces mi hija quería dormir también con nosotros, pero a veces dormíamos muy apretaditos y yo como mamá pues a veces no era muy cómodo dormir todos juntos. Entonces yo le decía a mi hija, está bien, puedes dormir con nosotros, pero puedes dormir, yo te voy a invitar a hacer pijamada solamente viernes o sábado, que al siguiente día pues no hay clases, quizá a lo mejor tampoco mamá va a trabajar y podemos levantarnos tarde, pero entre semana, los días que tú vas a la escuela, esos días tú puedes dormir en tu habitación. Entonces yo puedo invitarte a hacer pijamada y lo cambiamos las frases también para motivar al niño, para hacerlo mucho más atractivo y poder negociar con él.
Entonces, en esta parte que yo te decía, el sexto principio es que logres que tu hijo participe en las reglas. Si yo pongo como regla que cada uno duerme en su cama, necesito motivar al niño para que pueda lograrlas. ¿Cómo? No es como condicionarlo, pero sí podemos negociar. Ahora, yo no le ofrezco que ella venga a dormir a mi cama. En algún momento ella va a procesar la información y de hecho ella me llegó a decir, mamá, ¿por qué si mi hermano duerme contigo, por qué yo no? Ah, es que tu hermano es muy pequeño y no es que tú no puedas dormir. Claro que puedes dormir con nosotros, solamente que puedes dormir el día viernes o el día sábado. Hacemos pijamada en mi cama, yo te invito. Entonces, claro, no todos los viernes y no todos los sábados. Algunas veces se quedaba dormida allá abajo en el sillón, a veces ya ahora ya que está más grande ya sola va y si tiene sueño se va a su cama y se va a dormir. Y yo también les hago acompañamiento en esta rutina de ir a dormir para acompañarlos y lograr que se vayan a dormir. De repente hacemos pijamada en mi cama, sí, algunos días aquí, pero es donde yo la invito a participar dentro de las reglas que yo misma voy a poner. No puedo ser autoritaria, no puedo no ser flexible porque difícilmente los niños se van a poder integrar. Entonces, cuando tú eres flexible en esto de las reglas y los invitas a participar en ellas, los niños suelen empezar a trabajar el pensamiento creativo desde edades muy tempranas. ¿Qué es el pensamiento el pensamiento crítico? Es que los niños van trabajando estas ideas donde tú me dices algo, pero como yo ya sé, ya conozco, ya aprendí, como que no te creo, no me convences, y el niño te empieza a cuestionar. Y esto es muy positivo porque el niño va poniendo límites con otras personas. Entonces, los niños necesitan poder defenderse, poder negociar, poder poner límites con las otras personas allá afuera, y para lograrlo necesitamos como adulto permitirlos. Entonces, mi recomendación aquí sería que cuando tú construyas reglas en casa, permítele al niño participar en ellas y ser flexibles cuando sea posible. Y incluso le puedes preguntar al niño cómo puedes cambiar las reglas sin que se rompan y sin que moleste a otras personas, que no impacte a otras personas. Ahora, el siguiente principio sería considerar que tu hijo tiene una personalidad autónoma. ¿Qué quiere decir? Que tú le puedes permitir a tu hijo que él pueda resolver sus propios asuntos, que él pueda hacer mucho por él mismo. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estaba embarazada, mi hijo nació cuando mi hija mayor tenía 5 años y medio. Nosotros aquí no tenemos familia, entonces a mí me preocupaba mucho porque programamos cesárea y a mí me preocupaba mucho mi hija, en qué momento yo decía, híjole, y si no encuentro a nadie que me venga a ayudar en casa mientras pasa quizá el primer mes. Me preocupaba mucho mi hija porque mi hijo nació literalmente cuando había clases, entonces yo decía, y si mi hija, pues ¿quién la va a bañar? ¿Quién la va a atender? ¿Quién le va a dar de desayunar? Mi hija ya se podía cambiar, había muchas cosas que ella podía hacer, pero a mí lo que me preocupaba era la comida, que ya la hora de la comida a mí me costaba. ¿Qué fue lo que hice? Empezamos a trabajar el que ella pudiera prepararse palomitas, por ejemplo, poderse calentar un vaso de leche, poderse preparar un sándwich con mermelada, con quesito Filadelfia, que pudiera usar el microondas en tiempos muy cortos, y empezamos a trabajarlo. Entonces, aquí es que como adultos te des cuenta de que tu hijo puede hacer mucho. Por ejemplo, las palomitas, de hecho tiene el dibujo de las palomitas. Yo le decía, tú solamente vas a preparar palomitas y lo presionas y te retiras. Siempre retírate. ¿Por qué, mamá? Porque por precaución. Quizá puede suceder un accidente y si sucede tú estás lejos, vas a estar bien, ¿ok? Incluso yo le decía, mira, si haces un pan, puedes sacarle, compramos también cuchillos de plástico, estos son los cubiertos que usan los niños. Incluso, por ejemplo, la mermelada, el chocomil, etcétera, lo cambié a no el frasco de vidrio, sino los cambié a estos de plástico, de Nutella, por ejemplo, de la mayonesa, que suelen ser de plástico. Los cambiamos en caso de un accidente que ya sucedió, se cae el chocomil al suelo y no se rompe nada. Entonces, esto es que los niños pueden, pero también yo como adulto, ¿qué estoy haciendo para facilitarle el trabajo al niño, que el niño lo pueda hacer? Ahora, no estoy diciendo que lo dejes abandonado o que lo prepares para que él lo haga solo y que después desayune solo. No, lo hago porque ella puede hacerlo. Y mi intención es que ella pueda, por ejemplo, yo decía,
al menos quizá la primera semana, a lo mejor las 2 semanas, y mi hija va a poder lograr hacer mucho. De hecho, yo les he compartido en Instagram que ahí ya ella hace mezclas, por ejemplo, de hot cakes, sigue las indicaciones y hace la mezcla. Yo le ayudo todavía a poner de repente los cucharones al sartén, porque todavía no se anima, pero lo que sí se anima ya es a meter la espátula y ya cambiarlo. Incluso una quesadilla también ella ya puede desmenuzar el queso y poner la tortilla y con una espátula poder voltearla y servirlo. Incluso ya ella con su hermano se prepara, etcétera. Entonces los niños pueden, y no solamente es y yo aquí no quisiera que ustedes lo vieran como que nos deshacemos de este pendiente, no, al contrario. Cuando mi hija logró hacer mucho de este desayuno, por ejemplo, está lista para poder hacer otra cosa. Mi hija, yo les he compartido que ella le cuesta mucho probar nuevos alimentos. Sin embargo, cuando yo la invito a cocinar, ella tiene mucho más disposición a preparar alimentos, a tocarlos, a conocerlos, a olerlos y a probarlos cuando nos sentamos a compartir. Entonces, ha sido una técnica que me ha funcionado. Cuando yo la incluyo en la preparación de alimentos, ella puede sentarse a probarlo. Y más que ella lo ha preparado por ella misma, o sea, es un aprendizaje gigante. Entonces, aquí el principio número 7 es darle la posibilidad de que tu hijo aprenda, y considera, por favor, que tu hijo no es una extensión tuya, por lo tanto tu hijo puede hacer muchísimo desde siempre. Entonces aquí es también, por ejemplo, y es esto que tanto han hablado los especialistas de las andaderas. Las andaderas en muchos países están prohibidas, ya se ha hablado mucho sobre estos aparatos y sin embargo se siguen fabricando. Lo ideal sería que le dieras a tu hijo movimiento libre. Es esto también, darle el permiso y considerar que tu hijo es autónomo. El gateo su cuerpo está diseñado para que no se salte esta etapa. Precisamente tanto se ha hablado de que los hemisferios se desarrollan, de que puede lograr la espacialidad. ¿Cuál es? Es esta que cuando va gateando, él puede medir la distancia. En una andadera difícilmente, porque la andadera tiene un círculo en la parte de abajo donde se detiene para que el niño no choque. Incluso hay niños que no alcanzan a lograr tocar el suelo con sus pies, de manera que caminan con puntitas, y niños que salen de la andadera y siguen caminando con puntitas. Entonces esto no es lograr autonomía, porque la andadera está logrando mucho por el niño y está invalidando el crecimiento y el desarrollo natural del niño. El principio número 8 para tu hijo sería no olvidar que sus sentimientos son muy importantes, y aquí es validar todo como tu hijo se siente, validar todas sus emociones. Está bien, hemos platicado muchas veces y en consulta les hemos dicho mucho a los padres, es algo que hemos trabajado desde siempre. Los niños y los adultos podemos enojarnos y también podemos pegar y también podemos gritar, pero hay reglas, y para esto necesitamos validar. Me ha tocado trabajar en consulta con adultos que no reconocen el enojo, no saben cómo funciona, ni siquiera se han visto en el espejo cómo es que se ven sus caras cuando están enojados. Por lo tanto, cuando dicen, no pueden controlar lo que dicen, porque el cerebro está tan enojado que las palabras salen y después no se acuerdan. Entonces, poder hacer esto del perdón, por ejemplo, más adelante, que pues podemos platicarlo en otro video, resulta muy difícil. ¿Por qué? Porque no logramos validar las emociones. Primero, como adultos es importante validarlas nosotros como adultos. Tanto les he platicado también en otros videos como mamá, es importante que tú te valides, que tú te des tu lugar, que tú también, mamá, puedas tener deseos y también los puedas cumplir, que tú también quieras estar en la lista de tu familia. Tú primero, se vale. De hecho, los padres, papá y mamá, son los cimientos más importantes de la familia, y si tú como papá o mamá emocionalmente no estás bien, difícilmente tu familia va a lograr estar bien. Entonces, antes de lograr estos principios para que nuestros niños sean saludables, nosotros deberíamos quizá de intentarlos para nosotros mismos y después trabajarlos con nuestros hijos. Entonces, es muy importante que consideremos que los sentimientos de nuestros hijos son muy importantes, validarlos. Nosotros como adultos a veces minimizamos las emociones de los niños porque pensamos que no son importantes. Si tu hijo en la noche llora porque tiene miedo en la oscuridad, nosotros como adultos sabemos que no hay monstruos, que no hay brujas, que no hay fantasmas, lo sabemos, pero un niño no lo entiende. Entonces, para la edad que tiene, quizá imagine una historia, quizá vea sombras, quizá escuche ruidos, pero tu hijo un día esta etapa de los miedos va a pasar.
Los miedos siempre van a estar latentes, solamente que con el crecimiento del niño los miedos también se van modificando de acuerdo a la edad de tu hijo, pero necesitas escucharlo para saber qué es lo que tiene miedo. Recuerda que todos estos miedos a veces no... Yo te decía, sí son con la edad de tu hijo, pero aquí lo que más yo te diría que sería como una alarma o que habría que estar trabajando es qué es lo que tu hijo interpreta de este miedo, porque a veces ya no es el fantasma que está en la habitación, sino lo que yo siento, lo que yo me imagino que es y se va quedando aquí en la memoria, y esto a veces limita el crecimiento saludable del niño y lo limita, no lo hace, no le permite desarrollarse en otras capacidades que seguramente tu hijo va a tener y que las limita precisamente porque tiene miedo. Entonces, qué importante es validar las emociones de tu hijo, decirle que lo escuchas, que le estás dando apoyo, que le estás dando algunas opciones para que tu hijo pueda solucionar sus conflictos, no que le resuelvas. Dale opciones, ayúdale a pensar a tu hijo cómo puede resolver estas situaciones que se le presentan y cómo lo vas a lograr validando sus emociones, validando sus sentimientos. El principio número 9 es que recordemos que para que un niño aprenda necesita tener modelos. ¿Y quiénes son los modelos de los niños? Somos nosotros los adultos. Si tu hijo pequeño tiene más hermanos, para tu hijo pequeño sus hermanos van a ser sus modelos porque lo están practicando todo el tiempo. Pero si tu hijo es hijo único, hijo primero, también los hijos primeros aprenden de los hermanos menores, pero todo lo que ellos hacen nos imitan a nosotros. Hemos visto y escuchado muchas de estas frases que dicen que no importa cuánto le digas a tu hijo, al final de cuentas las palabras se van. Pero la forma en la que tú te comportes, como tú te conduzcas, es donde tu hijo te va a imitar. Y aquí es que como padres, ¿cuántas veces nos ha pasado que a veces decimos una palabrota y los niños la imitan y la copian y la dicen justamente en el momento indicado? Y a los padres nos sorprende mucho esta situación. ¿Por qué? Porque la hemos dicho muchas veces, y ellos saben dónde acomodarla porque la asocian a alguna emoción o la asocian a algún comportamiento. Entonces, la forma en la que yo como adulto me comporto, me conduzco, pido, pregunto, trato al niño, etcétera, es la forma en la que tu hijo también se va a conducir y también se va a comportar. Entonces, no olvidemos que el aprendizaje viene de un modelaje. ¿Quiénes somos los modelos? Somos nosotros los adultos. Y el principio número 10 y no menos importante, es que es importante que tanto tú como el niño gocen de tiempo de calidad. Y mucho les he hablado yo en este video acerca del tiempo de calidad con los niños. Y no es más que el tiempo en el que tú como padre te conectas con tu hijo de manera genuina, sin aparatos, sin celulares, sin periódico, sin otras situaciones que te permitan no conectarte con tu hijo. Yo te decía que, por ejemplo, comer, el tiempo que comemos todos juntos es tiempo de calidad. Cuando tus hijos hacen tareas y tú te sientas con ellos a hacer tarea es tiempo de calidad. Incluso el tiempo que tú lo bañas, puedes hacer una canción, puedes hacerle un masajito, puedes platicar con tu hija en el tiempo del baño sobre alguna situación del día, etcétera. Entonces, todo aprovecha. Seguramente tú tienes mucho tiempo de calidad en casa que no te has dado cuenta que podrías aprovecharlo. Estoy segura que en casa lo puedes hacer. Entonces, ya una vez que te has percatado que lo tienes, aprovéchalo y empieza a trabajarlo. Muchas mamás me han preguntado, no sé cómo conducirme con mi hijo, no sé cómo sacarle alguna información, no sé cómo decirle a mi hijo, darle algunas indicaciones. ¿Cómo lo puedes hacer? Busca los momentos de tiempo de calidad y no esperes quizá a que se den, tú misma lo puedes lograr. Por ejemplo, los niños que ya son muy grandes, una caminata en el parque, me voy con mi hijo a tomar un helado y entonces platicamos de cualquier cosa, contamos algunos chistes y después entonces podemos abordar alguna situación. La otra sería también gozar sobre el tiempo de calidad, también ver una película juntos, regar las plantas, cepillarnos el cabello o hacer alguna actividad juntos que nos conecte. Los profesionales dicen que deberíamos de pasar alrededor de 60 minutos con cada uno de nuestros hijos. No siempre se tiene todo el tiempo y mamás que tienen más de 1, 2, 3 niños, entonces nos resulta imposible, pero puedes estarlo dosificando en el transcurso del día. Ya te decía yo que la hora de la comida, el tiempo del baño, hacer la tarea, cocinar, regar las plantas, incluso para hacer limpieza en casa, las cosas del hogar, puedes incluir mucho a tus hijos y ellos también se van a sentir que son autosuficientes porque te van a estar ayudando
ayudando, puedes ayudarles a motivar durante este proceso también diciéndoles que bien lo están haciendo y si no, diles cómo sí deben de hacerlo también. Y yo te diría que no le quites incluso la intención. Mi hijo de 3 años, como ve que mamá, por ejemplo, limpia, él también ya ahora si se derrama un vaso de agua, de leche, etcétera, él agarra el trapo de cocina, aunque, por ejemplo, ahorita que ya decoramos en casa para Halloween, pusimos unas toallas que son solamente de adorno para mí, porque para él le funcionan y él limpia, incluso deja súper limpio. Claro, me doy cuenta porque se ve el reflejo de la leche ahí pegajoso o se nos pega el zapato, pero la intención yo no se la quito. Entonces, esto es algo, son buenos hábitos, incluyendo, lo está haciendo muy bien, lo felicito, wow, incluso ya ahora le digo dónde están otros trapitos, cómo puede limpiar otras opciones, pero bueno, él sigue limpiando con esas toallas que yo le sigo poniendo a la mano, pero finalmente estamos logrando un objetivo. Entonces, estos 10 principios son completamente, yo me atrevo a decir que son, que tú los consideres para que tú sientas que tu hijo puede lograr mucho. Yo me atrevo a decir que leer y escribir, tu hijo lo va a aprender en cualquier momento. Aun cuando sientas que tu hijo va atrasado en las multiplicaciones o que tu hijo lee despacio, quizá un momento de lectura donde tú le ayudes a tu hijo a leer, puedes hacer tiempo de calidad también. Pero logrando conectar con él, puedes hacer que tu hijo pueda sentirse bien, que pueda leer a gusto, que pueda sentir que puede. Dale una lectura que él pueda leer, por ejemplo, a la edad que tiene, porque ahí vienen palabras que él puede pronunciar, vocabulario que puede conocer y comprender. Muchas veces, a veces les damos a nuestros hijos mucho más tarea porque creemos que pueden. Y es muy probable que sí puedan, pero seguramente su cerebro no está listo para esa tarea todavía, porque quizás su edad todavía sea mucho menor al aprendizaje que le estamos dando. Habrá otros momentos donde a lo mejor estemos pensando que nuestros hijos no pueden, que son muy pequeños, que no tienen las habilidades necesarias o que no lo hacen bien. Pero yo te aseguro que si tú le das permiso a tu hijo de experimentar, tu hijo puede ser un niño que exitoso, y con exitoso me refiero a que puede solucionar muchas de sus situaciones, que puede poner límites con las otras personas, que puede socializar, que puede pedir, que puede esperar, que puede ayudar a otras personas, que es empático. Entonces, el día de hoy mi intención era enfocarme en los adultos, enfocarme en qué tanto los adultos estamos trabajando con nuestros hijos y que a veces les exigimos mucho a los niños, a nuestros hijos, pero no les estamos diciendo cómo hacerlo. Entonces, el día de hoy, mi intención es que ustedes tengan herramientas para que los puedan llevar a cabo y que puedan poner en práctica estos 10 principios que ya les estoy compartiendo para que sus hijos puedan lograr ser niños exitosos y que por supuesto sean emocionalmente saludables. Así que estoy buscando ahora sí los videos, el video, para poder leer preguntas y poderlas contestar antes de irme. Solamente que no logro encontrarme. Así que ustedes pueden ir haciendo las preguntas en lo que yo estoy buscando aquí el video para poder contestar a sus preguntas. No me puedo ver, pero aquí en la pantalla sí puedo estarlos leyendo. Así que Libby Tapia dice, Libby Tapia, hola, muy buenas noches, gracias Libby por vernos. Dice Daí Enríquez, gracias por compartir tus saberes, me ayuda muchísimo. Tengo un nene de 3 años, saludos desde Goya. Muchas gracias, Dari, por vernos y no, pues con mucho gusto. Ahora sí que de mamá a mamá. De hecho, el título de estos en vivo se llaman Mis cosas de mamá, porque yo con mucho gusto les comparto todas las historias que yo vivo como mamá y que también definitivamente sí es un plus ser psicóloga y trabajar con niños me ayuda mucho, pero yo también soy mamá que de repente se frustra, que también de repente le gana el enojo, y mi intención es poder ayudar a otras mamás y que ustedes lo puedan resolver, porque yo me atrevo a decir que no es sencillo esto de la maternidad, definitivamente no lo es, pero podemos lograrlo cuando tenemos las herramientas y podemos ponerlo en práctica y lograr resultados cuando siento que nos atrevemos, que nos damos el permiso como mamás y le damos posibilidades a nuestros hijos.
No sé por qué en la página no logro verme, pero voy a tratar de contestarles aquí. Fátima Zaragoza me pone ojitos con corazones. Muchas gracias. Fátima Sali, gracias por compartir. Gracias a ti. Fátima Zaragoza, muchas gracias por toda esta información. No, de nada. Bri Orozco dice, tengo un niño de 2 años y medio y en ocasiones él me ayuda a los quehaceres, pero hay días en los que no quiere y no sé por qué. Bri, sí, aquí es importante que también hacer consideraciones, porque no todos tenemos buenos días, así como a nosotros los adultos nos pasa que a veces no tengo un buen día, lo que tanto decimos, no me levanté con el pie derecho, o no dormí bien anoche, o dormí suficiente, o no me siento bien, validarlo. A veces no estamos de muy buen humor. Me pasa con mi hijo pequeño también, que tiene 3 años, que mi hijo pequeño es un amor con piecitos, es muy cariñoso, muy dulce, muy paciente, ayuda, incluso cuando se enoja conmigo, se enoja y me grita y enseguida va y me abraza. Entonces, aquí es darles el tiempo y validarlos también de que no pueden tener un buen momento, pero incluso si tú, por ejemplo, estás lista para trabajar en casa, decirle, oye, aquí está a lo mejor tu material con el que me puedes ayudar, me encantaría que me ayudaras, pero no lo quieres, está bien. Si quieres, ve a jugar o ve un ratito a descansar y cuando estés listo puedes venir. Yo aquí te voy a estar esperando mientras yo voy a limpiar a lo mejor la mesa o voy a estar barriendo. Incluso cuando el niño se siente listo, se integra contigo, porque niños que son tan pequeñitos, por ejemplo, a la edad que me decías de tu hijo de 2 añitos, son niños que todavía quieren estar con mamá. Entonces difícilmente él va a querer estar en otra habitación si es que no te ve, si no estás cerca. Entonces cuando él sienta que no quiere, dale su espacio. Sin embargo, no te separes de él y puedes seguirlo invitando en el transcurso del rato. También aquí es qué tanto, Bri, lo estás haciendo también divertido. Yo te diría que dale actividades que él pueda hacer, donde se puede equivocar y donde no sientas que si a lo mejor, no sé, con el trapo le jala muy fuerte y tira algo y se puede romper, pues quizá a lo mejor eso lo podrías limpiar y a lo mejor tú pasarlo a otro lugar donde él no se pueda lastimar y que no se asuste, que en lugar de ayudar sienta que es un regaño y después ya no quiera mejor ayudar. Grisel Gómez dice, estaba haciendo todo mal, entonces gracias por tu ayuda. No, Grisel, al contrario, nadie sabe cómo ser papá y mamá, esta frase tan trillada que no tenemos un manual de cómo poder hacerlo. Lo más importante es que como papá te des cuenta de que queremos cambiar estos hábitos, de que algo en nuestra crianza no está funcionando y entonces busco formas de cómo mejorarlo y de cómo hacerlo más armonioso. Lo más importante es que te acabas de dar cuenta y que quieres hacer cambios. Eso es lo importante. Y yo me atrevo a decir que ninguna mamá lo está haciendo mal su trabajo, lo hacemos como podemos con las herramientas que tenemos, pero lo más importante es saber que queremos hacer cambios y que podemos hacerlas. Así que, Brisel, pues muchas felicidades y bienvenida de mamá en mis cosas de mamá. Dice Grisel Gómez, tengo 2, una de 10 años y una nena de siempre, que siempre pelean. Sí, es que también aquí las edades, a veces es difícil, y más, por ejemplo, de 10 a 5 años hay una diferencia muy grande de edad. Entonces, habrá que revisar qué actividades les estás poniendo a la una. Habrá momentos donde sí se puedan adaptar las dos, que sean momentos armoniosos, pero incluso si tú, por ejemplo, no sé si es la mamá que estaba mencionando sobre la limpieza, si es así, puedes incluso poner actividades a lo mejor por separado o incluso a veces para poder trabajar en equipo, y esto de que puedan trabajar como hermanas en equipo, poderles hacer alguna actividad juntas donde ambas estén ayudando y que tu hija, la más grande, ayude a la más pequeña, porque incluso a veces los niños son quienes más nos enseñan. A veces yo también solo a veces ser a lo mejor dar una indicación, 1, 2, 3 palabras y que se haga, pero a veces mi hija pequeña incluso me dice, mamá, tranquila, no regañes a mi hermano, o a veces yo le pregunto, pero ¿por qué no me dijiste? Y mi hija, es que yo no quería que tú lo regañaras. A veces los niños, digo, yo trabajo con niños y me sigues sorprendiendo cuán tan extraordinarios son los niños, y a veces es mi hija quien me da lecciones muy, muy, muy grandes. Grisel, espero haber dado respuesta. Fátima Zaragoza dice, mi niño de 10 años es muy tímido, ¿cómo puedo hacer para que sea un poquito más atrevido?
Fátima, ¿qué puedes hacer? Trabaja la motivación como lo platicamos el día de hoy. Yo te diría que sí pongas a práctica los 10 principios que vimos el día de hoy, porque así vas a lograr seguridad en tu hijo. Y lograr seguridad y éxito, yo te decía, es esto, que tu hijo pueda resolver. ¿Cómo puede resolver tu hijo? Necesita sentirse seguro que cuando va a trabajar, a hacerlo, a llevarlo a cabo, se arriesga, pero que no es en vano. Y aún los niños cuando se equivocan, cuando no importa, porque saben que pueden lograrlo, que saben que se pueden equivocar. Si en casa, por ejemplo, habría que revisar qué tanto cuando tu hijo se equivoca, lo regañamos, porque me ha tocado escuchar padres que, por ejemplo, no sé, imagínate que tu hijo va corriendo y entonces se cae. Y como mamá tienes dos opciones, por ejemplo, que son las que yo más he escuchado en consulta, es que ¿estás bien? ¿Te lastimaste? ¿Puedes correr? ¿Ok? Y entonces a lo mejor le sobas, incluso el niño te va a decir, ay, aquí me duele, ok, le sana colita de rana, le doy un besito, ¿estás bien? Claro, si no he visto que no sangró o que necesita ir al hospital, etcétera, ¿no? Pero si es algo muy pasajero, que solamente un raspón pequeño, le sobas, etcétera, atiende esa situación y en ese momento y que siga jugando. Y la otra es que en lugar de poder ayudarle o preguntarle cómo está, me ha tocado escuchar que es, ay, qué torpe eres, te dije que no corrieras, ya ves, te lo dije, no debiste haber corrido, te dije que esperaras. Entonces aquí no le permites a tu hijo poder arriesgarse. Entonces, en lugar de arriesgarse, como ya me lo han dicho tantas veces, prefiero no poder ir, no poder arriesgarme, no poder pedir, porque ¿qué tal si me equivoco? Entonces, aquí revisa cómo le estamos pidiendo al niño las cosas, cómo le estás dando indicaciones, cuáles son las consecuencias que tu hijo está teniendo cada vez que se arriesga. Y otra también que te podría ayudar es motívalo todo el tiempo, las cosas que sí hace. Ahora, yo te diría que te enfoques para lograr más autoconfianza en tu hijo. Enfócate en las cosas que tu hijo hace muy, muy bien. Muchas veces nos enfocamos en las cosas que no hace bien y a veces hasta castigamos para que mejoren. Yo te diría, ahorita enfócate en las cosas que sí hace bien. Por ejemplo, si tu hijo, no sé, recoge muy bien sus juguetes, a lo mejor hay un juguete que le gusta mucho recoger más que otros, ok, apláudele sobre ese juguete que recoge muy bien. Ayúdale a que los otros juguetes también los organice. Entonces, cuando tu hijo intenta ordenar esos otros juguetes que no puede o que no le gusta, también motívale y refuérzale, también celebra sus pequeños logros, porque esto es ganar autoconfianza. Esto es como, siempre les digo, la autoestima es como una plantita. Cada vez que tú motivas a tu hijo, le estás regando la plantita y entonces la autoestima va a crecer. Pero si tú no estimulas, si tú no refuerzas, si tú no motivas, difícilmente la plantita va a crecer. Entonces, ¿cómo va a ganar autoconfianza tu hijo? Motivándole. Recuerda que tú como adulto, tú o papá, son las personas más importantes para él y tu hijo necesita ser aceptado y reconocido por estas personas. Entonces, si tú le motivas, tu hijo va a ganar autoconfianza. Bri Orozco dice, muchas gracias. Así que pues nada, espero haberles ayudado el día de hoy. Estoy posteando aquí, está fijado en la parte de arriba de la página, un taller que me siento muy afortunada y me siento muy contenta de participar con una psicóloga también que está, ella es mamá también de una pequeñita, es mamá por primera vez y de hecho su página se llama Guiando tus Pasitos, que es ella que va a dar talleres en Perú con profesionales también de otros países. Va a hablar sobre lenguaje, nutrición y psicología. Entonces tuve la fortuna de ser invitada por ella para dar los talleres de la parte de la psicología y me tocaba empezarlos otros profesionales van a empezar, me parece que va a empezar primero con el lenguaje y después van a seguir a la siguiente semana sobre nutrición y me toca a mí cerrar esta retahíla de talleres hablando sobre los berrinches, pero por razones de fuerza mayor se van a recorrer un poquitín y me parece que yo voy a hablarlos creo que el 28, el 21, no estoy segura, ya que tenga el post lo voy a volver a acomodar. Los talleres van a continuar, esperamos que se sigan haciendo una vez al mes, seguramente se van a repetir en noviembre, no estoy segura si en diciembre y en enero por supuesto que vamos a regresar, así que si tienen algún interés la gente que vive en Perú o en otras partes del mundo de habla hispana, pues con mucho gusto que se comuniquen al post, ahí viene también
también la psicóloga se llama Mónica, en Perú, para que puedan hacer los pagos. Ya ella les dirá cómo hacerlo, porque es una sola cuota, incluye los tres talleres. Entonces, me encanta, como siempre, todos los jueves. Yo les agradezco infinitamente que vengan, que estén al pendientes, que se lleven trabajo en casa para poder reforzar esto de la crianza. Y pues con mucho gusto yo los espero, ya saben, en terapia presencial. Recuerden que la intención del día de hoy, como todos los jueves, es solamente aportar información donde ustedes puedan tomar un poquito y ponerlo en práctica en casa. Pero cuando es que tú sientes que a veces esto no es suficiente, esta información, porque es probable que no sea suficiente, puedas acercarte a un profesional también, para que ya de una manera mucho más asertiva y mucho más personal se aterrice tu dinámica también, y entonces te dé ya herramientas muy específicas a tu dinámica de familia y a la personalidad de tu hijo, para poderlo trabajar ya de una manera muy particular. Entonces, así que si no hay más, me despido de ustedes. Estoy viendo aquí Maribel Brillo Orozco dice: muchas gracias, voy a intentar hacerlo más divertido para el Brillo. Estoy segura que sí puedes poner algunas canciones, puedes bailar, puedes darle a lo mejor algunos besos después de que esté haciendo bien su trabajo, darle abrazos, para que los niños vayan sintiendo que esto es divertido y que se puede lograr. Maribel Parco: tengo mi nieto de 1 año 3 meses y cuando no le dan lo que él quiere, comienza a tirar todos los juguetes y todo lo que ve. Maribel, a esta edad de 1 año 3 meses es muy esperado este comportamiento y es completamente saludable, porque tu hijo está aprendiendo todavía sobre el lenguaje. Definitivamente, ni que hablar de las emociones, es algo que todavía él no comprende, pero que tú puedes ir trabajando. Por ejemplo, si ves que avienta un juguete, decirle: ay, estás enojado, veo que estás enojado, pero los juguetes no se tiran y lo puedes recoger. Con el tiempo tu nieto va a estar asociando esto de la palabra enojado, y de verdad es que los niños son tan increíbles, porque después asocian la palabra con el comportamiento, y eso es lo que le llaman la gestión emocional. Entonces, después el nieto va a ir aprendiendo a regularlo con el tiempo. Pero a esta edad es completamente esperado. No esperemos que a esta edad los niños sean portaditos, que se aguanten, que se callen, que no digan nada. Al contrario, yo te diría que si es un niño que no hace berrinche, que no llora, que no grita, que no se frustra, yo te diría que es una alarma y por supuesto no es saludable. Así que al contrario, cuando son niños que hacen berrinches o que lloran o que se frustran, tienen niños saludables. Muchas felicidades. Fátima, muchísimas gracias, no de nada. Así que pues bueno, yo les agradezco mucho, me despido de ustedes el día de hoy. Ya saben que estamos en Tijuana y sigo con mi blusa mexicana, porque celebramos hace unos días la independencia de México. Seguimos guardados. Yo espero que en casa siga todo bien. Y pues nada, sígueme en mis redes sociales. Sabes que en la página vas a encontrar información de crianza todos los días. En Instagram, si no me sigues, allá subo cosas en mis cosas de mamá, y también allá les estoy dejando estos videos chiquitos donde les doy información muy sustanciosa, pero mucho más breve. Y ya en YouTube vas a encontrar más información como esta. Así que me despido de todos ustedes, les agradezco infinitamente y nos vemos el siguiente jueves con información muy importante, y nos vemos en octubre ya con sorpresas que tanto les he prometido para septiembre. Lo aplazamos para el mes de octubre y nos vemos el siguiente jueves. Maribel Parco, muchas gracias a ustedes por verme. Nos vemos, que estén bien, bye. Psicología infantil y terapia de juego.